Entregan el premio al mejor cortometraje Miguel Casanova y Ramón Lazarosa. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Veníamos comentando que si tuviéramos que estar en este escenario en el tiempo proporcional a la duración y sobre todo a la visibilidad de un cortometraje, no diríamos nada, nos entregaríamos el premio, nos iríamos y ya está, pero hemos venido, vamos a... Sí, eso no va a pasar porque además, afortunadamente, gracias al trabajo de todas las distribuidoras de los festivales de cine y la gente joven que está empezando, entre muchos otros, los cortometrajes afortunadamente cada vez tienen más visibilidad y eso está muy bien. Sí, debemos olvidarnos o debemos pensar que el cortometraje no se hace porque no se tengan los medios económicos para hacer un largometraje, se hace porque se desea hacer. En ese sentido, el hecho de que se cuente una historia completa y se haga con una ilusión tremenda, dejándose la piel, los equipos trabajan igual o mejor que los de los largometrajes. Y por ello, aunque desgraciadamente muchas veces los apoyos se reducen, concretamente al 21%, aunque solo en el cine ya, está muy bien que sigan teniendo visibilidad. Por ello, decirles a los 6 directores que están hoy aquí en representación de sus equipos que independientemente de quién gane hoy, tanto ellos como los directores que no han podido estar nominados esta noche, todos se merecen un reconocimiento y un aplauso para todos ellos por su valor y por su esfuerzo. Yo, por supuesto, me uno a las palabras de Miguel y solo quiero deciros que nos llena de orgullo verdadero desde el Festival Internacional de Cine de Huesca llevar 45 años apostando por el cortometraje, dándole visibilidad, apoyándolo y defendiéndolo como el primer día. Bueno, ya antes de que echemos todos la lágrima aquí, vamos a ver los nominados de esta noche. Los nominados al mejor cortometraje son... Felipe Sanz. 2 segundos de silencio. Jorge Aparicio. El Morico. Pase, si puede. Nata Moreno. Le Chat Doré. Rubén Pérez Barrena. Rewind. Gaizka Urresti. El Trastero. Buenas tardes. Javier Macipe. Un minutito. Bueno, y el premio Simón al mejor cortometraje de este año es para... El Morico de Jorge Aparicio. Con experiencia en el campo teatral y con varios cortometrajes previos, Jorge Aparicio, popularmente conocido ya como el Gran Jorge, ha logrado con el Morico varios premios y ser finalista en unos cuantos festivales. El popular personaje de la comparsa de Gigantes y Cabezudos es el protagonista de una historia escrita por su padre, Manuel Aparicio, y los hermanos Carcoma, que ahora obtiene el premio Simón como mejor cortometraje. ¿Me lo permites? Enseguida te lo devuelvo, ¿eh? Enseguida te lo devuelvo. Gracias a todos, muchas gracias de todo corazón, compañeras, compañeros. No solamente por este premio, sino por el cariño que nos habéis dado siempre a los dos, especialmente a Jorge, ¿eh? Y en el capítulo de la dedicatoria voy a ser un poco egoísta y solo voy a dedicar solo a una persona que ya no está con nosotros,
que es nuestra querida Carmencita, va por ella. Bueno, había que bajarlo. Es normal que el primer abrazo fuera para la persona que me introdujo al mundo del cine. No sabía que en Zaragoza había una escuela, que era la Escuela de un Perro Andaluz, y me formó en estos pinitos. Luego he ido creciendo, como el CPA, que gracias a ello he podido ir creciendo, ¿no? Como José Ángel Delgado, que me llevó hasta Hollywood. Entonces, y Marisé Samitier, otra zaragozana, o sea, de Monzón, que también está allí. Pero bueno, yo seguiré trabajando y esperemos que con la misma humildad que siempre hemos hecho, y esperemos que los que duden de nosotros nos sigan abriendo las puertas, que dialoguen con nosotros y que esto siga para adelante. Y como yo también paso de homenajes póstumos, voy a hacer un poco contrario, porque bueno, espero que se rían de mí cuando me hagan el mío, eso es, riéndonos de la muerte. Pues se lo quiero dedicar también a la gente que me ayudó en la rehabilitación de la MAD, que pues, gracias a ellos puedo levantar este premio. Y gracias también a la gente que me sigue dando clases, porque al fin y al cabo yo sigo con mis maestros, ¿no? Como el Perro Andaluz, el CPA, Javier Arnas, que está por allí, y mucha más gente. Entonces seguiremos aprendiendo y seguiremos haciendo cine. Gracias a todos.